Bueno, estamos en la clase número 6, la parte número 6, crisis de identidad. Bendito sea el Señor. Quedamos en la semana pasada, donde el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Y Josué, se encontraba con Josué al pie del río Jordán. Y habíamos hablado de que Dios tiene sus diseños y que antes de entrar a la tierra prometida, Dios le permite a Josué hablar nuevamente y presentarle el pacto, las consecuencias positivas, consecuencias de bendición que tenía el pacto del Señor, como también las consecuencias negativas, lo que llamamos maldiciones, por no obedecer al pacto que Dios había hablado. Una de las consecuencias es que vendría una nación de lejos, cuya lengua no conocían sus padres, y que los iban a poner a servir a dioses de piedra y de palo. Bendito sea el Señor. Así que comenzamos en esta noche, gloria al Señor, con la parte sexta de crisis de identidad. ¿Quiénes escucharon esta sentencia? La escucharon todos los hijos de la promesa, incluyéndolo a usted y a mí, quienes no estuvimos en ese tiempo presente, pero conforme a la escritura nos deja a entender que tuvimos en el espíritu, en almas. Estuvimos ahí, gloria al Señor, y estuvimos presente, gloria al Eterno. Así que en esta hora decimos que estuvo ahí todo israelita y todo futuro israelita. Cuando hablamos de israelita, no estamos hablando de los que nacen en Israel, sino todos aquellos que le ha sido revelado el nombre del Mesías, que ha aceptado a Jesús y ha creído en la palabra, y ha creído en la fe y camina en el conocimiento del Hijo de Dios, que cree que Dios creó los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que cree que Yeshua vino en carne y que dio su vida por los pecados de toda la humanidad, y que al tercer día resucitó entre los muertos, y que hoy está sentado a la diestra del Padre, y de ahí está legislando junto a su iglesia en lugares celestiales. Si usted cree eso, si yo creo eso, nosotros somos israelitas, porque pertenecemos al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y usted me dirá, en esta hora sí somos la iglesia, la quejilá como se le conoce, o la eclesia, que hay diferentes términos en diferentes lenguajes, es el pueblo de Israel, porque ese es el pueblo que Dios escogió de entre todas las naciones de la tierra. Y como hemos visto en clases pasadas, cuando habla de los judíos solo se menciona o se dedica a una sola tribu, pero el pueblo de Israel son 12 tribus, que ya vimos que por la dispersación de las tribus, Efraín llegó a ser multitud de naciones. Bendito sea el Señor. Así que seguimos en esta noche, gloria al Señor. Ya habían entrado a la tierra, ya Israel había entrado a la tierra y comenzaron a vivir un tiempo especial. Comenzaron a vivir un tiempo especial. Y vamos a la palabra, al libro de Samuel, capítulo 8, verso 1 al 7. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 7, dice así. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. ¿Quién era Samuel? Samuel era un profeta de Dios. Si nosotros vamos al principio del libro, vemos que ya el pueblo de Israel había entrado en la tierra, estaba a punto de ya poseer la tierra prometida, y había una mujer llamada Ana que no podía dar a luz, y que ella clama a Dios por un hijo, por un milagro, y Dios le da un hijo y le pone por nombre Samuel, que significa el que escucha a Dios. Pero una de las cosas que Ana prometió a Dios por su hijo fue que cuando el niño estuviera en tiempo, ella lo iba
a llevar al templo del Señor para que le sirviera a Dios en el templo. La historia, algunos se lo saben. Samuel, siendo muy joven, escucha la voz de Dios audiblemente y la escucha 3 veces al punto que el sacerdote que estaba en ese tiempo en el tabernáculo, en el templo, le dice a Samuel, pregúntale al Señor y dile, habla que tu siervo oye. Y Samuel comienza a crecer y es uno de los profetas más importantes que el pueblo de Israel ha tenido hasta el día de hoy. Samuel se comienza y crece y es un juez sobre Israel. La palabra de Dios dice que cuando entraron a la tierra prometida, Dios tiene sus diseños. Dios y sus diseños. Nosotros creemos saber las cosas y creemos entender las cosas de una manera, pero Dios tiene sus diseños. Cuando Dios le habla a Noé y le dice que construya un arca, Dios le da las especificaciones a Noé al detalle, de tal manera que le dice de qué tamaño va a ser el arca, le dice de qué ancho va a ser la ventana que va a tener el arca, la madera que va a llevar el arca, y le explica todo al detalle. Cuando Dios le habla a Moisés y le está hablando acerca del tabernáculo, le está hablando acerca de los utensilios que hay en el tabernáculo, Dios le da el diseño de todo. Moisés no vino con el diseño de la lámpara de los 7 brazos. Moisés no conocía el diseño del altar del incienso. Moisés no conocía el diseño del altar de bronce, pero Dios se lo mostró. Y Dios, cuando nosotros leemos esa parte, Dios fue tan específico porque Dios tiene sus diseños. Y Dios tiene un diseño para el pueblo de Dios. Nosotros a veces podemos ir con la moda, con lo que está en el momento, con lo que se oye en la calle, pero Dios tiene un diseño. Y cuando nosotros caminamos bajo los diseños de Dios, veremos su mano de bendición obrando en todas las áreas de nuestra vida. Dios tiene un diseño para la familia, Dios tiene un diseño para cada iglesia, Dios tiene un diseño para cada persona y los diseños suyos no son los mismos de otras personas. Por eso a veces caemos en el error de tratar de ser copias de otras personas y tratar de copiar movimientos, tratar de copiar iglesias, tratar de copiar estructuras, métodos de enseñanza, cuando Dios tiene un diseño específico para cada persona según el propósito a lo cual Dios le ha llamado. Y el pueblo de Dios era un pueblo especial. Dios le dijo, ustedes serán aparte de todos los pueblos de la tierra. Y Dios le da una sentencia y le dice, ustedes no harán lo que hacen las otras naciones, porque ustedes son un pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y nosotros como pueblo de Dios, hoy en este tiempo, nosotros debemos de tener eso claro. Un día conocí un varón de Dios que tiene una sabiduría en la palabra muy buena, muy amplio su conocimiento, conforme a lo que está escrito en la palabra. Y un día me acerqué a él y le dije por qué no había escrito libros acerca del conocimiento que él tenía, que Dios le había dado, y por qué no había creado una página web, un website, para poner todos esos conocimientos al alcance de los demás. Y su respuesta me quedó resonando hasta el día de hoy. Su respuesta fue enfática y dice, porque Dios no me ha llamado a hacer eso. Dios me ha llamado a enseñar en grupos pequeños. Me quedé con la boca cerrada. Sencillamente Dios tiene su diseño. Y cuando nosotros copiamos los diseños de otros, no seremos efectivos para lo que Dios nos llamó. Dios tiene un diseño. Y el diseño que Dios tenía para el pueblo de Israel era que fuera gobernado por jueces. Las demás naciones de la tierra tenían Dios, tenían, perdón, reyes, tenían dioses ajenos, pero tenían como líderes un rey. Pero el pueblo de Dios que se había sentado
en las praderas de Canaán tenían jueces. Y Samuel fue el primer juez de Israel. Y dice que Samuel, habiendo envejecido, puso a sus hijos por jueces de Israel. Esto es interesante. Dios le llama al pueblo de Israel, a Moisés, y le dice que le consagre a los hijos de Aarón, a los levitas como sacerdotes. Y le dice que todos los sacerdotes serán de la tribu de Leví. Y según Aarón y sus hijos iban a ser los sumos sacerdotes. Ese era el diseño. Pero el diseño para los sacerdotes no necesariamente tenía que ser el diseño para los jueces. Y Samuel entra y dice que pasa la batuta, el liderazgo, lo pasó a los hijos para que fueran jueces sobre Israel. Verso 2. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el segundo nombre fue Abías. Y eran jueces en Berseba. Verso 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. ¿Cuál era su padre? Era Samuel. Que dice la palabra que ninguna de las palabras que profirió Samuel cayeron a tierra. Todas las palabras que Samuel dio de parte de Dios vino a cumplimiento. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Quiénes eran estos jueces? Eran los líderes de Israel. Usted se recuerda que Moisés comenzó a juzgar al pueblo, comenzó a liderar al pueblo. Eran más de 3 millones de personas con problemas y peleaba uno, peleaba el otro y venían con los problemas delante de Moisés y Moisés como líder legislaba y decía, esto se va a hacer así, esto se va a hacer así. Y cuando Moisés no conocía el tema, iba delante de Dios y Dios le decía cómo debía hacer las cosas. Llega un momento que Moisés se siente cansado y su suegro, Jetro, lo mira y le dice, Moisés, si tú sigues juzgando al pueblo de esta manera, solo tú desde la mañana hasta muy tarde en la noche, te vas a morir, te vas a cansar. Busca 70 hombres que te ayuden. Y Dios le da la instrucción a Moisés que busque 70 hombres y que le imponga las manos y que él va a depositar del espíritu de sabiduría que había en Moisés entre estos 70 hombres para que juzgaran al pueblo. Entonces, este era uno de los trabajos de los jueces de Israel, juzgar al pueblo, liderar al pueblo. Pero dice la palabra que los hijos de Samuel no anduvieron en los caminos de Samuel su padre, porque el padre Samuel fue un profeta recto, que anduvo en los caminos del Eterno. Pero los hijos dice que se volvieron tras la avaricia, vendían los juicios, vendían los favores y se pervirtieron en el derecho. Entonces los ancianos de Israel, y cuando habla los ancianos, está hablando de los príncipes de cada tribu, se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey para que nos juzgue como tienen todas las naciones. El problema no fue que los ancianos de Israel o los príncipes de Israel se dieran cuenta que los hijos de Samuel no servían para nada, que no estaban juzgando conforme al conocimiento de la palabra, que no estaban juzgando conforme al corazón de Dios. Y estaban correctos los hijos de Israel. Los príncipes, los ancianos de Israel estaban correctos en venir a Samuel, porque él era líder aún. Y le dijeron, mira, tus hijos no son como tú. Pero el fallo del pueblo de Israel, y es una enseñanza para nosotros y para mañana, es que nosotros no podemos copiar
lo que vemos en los demás. No podemos imitar lo que hace la otra familia, porque nuestra familia tiene un diseño específico de Dios. Y los ancianos de Israel le dijeron, danos un rey, constitúyenos un rey. Y el peligro y la falla grande fue como tienen las demás naciones. Pero es que Israel no era igual que las demás naciones. Por eso, cuando nosotros tenemos crisis de identidad, vamos a copiar y vamos a anhelar lo que los otros tienen. Hoy le escuchaba la palabra mientras meditaba en un salmo y decía el salmo, es mejor lo poco del justo que lo mucho de los impíos. Muchas veces tenemos una gran necesidad y gran deseo de acaparar y tener más y tener más y tener más. Y a veces podemos copiar cosas que no son justas. Y la palabra no llama a eso bendición. Y nosotros podemos decirle bendición a cualquier cosa, pero la palabra dice que es mejor lo poco del justo que lo mucho de los impíos. Y no significa que Dios nos quiera en escasez, no, para nada. Dios quiere que su pueblo tenga en abundancia. Pero si hay tiempos que vamos a tener poco, que sea lo justo conforme a los ojos de Dios. Y el pueblo de Israel quiso tener rey, porque miró a las naciones vecinas tener rey y ser juzgadas por un monarca. Pero ese no era el diseño de Dios. Y muchas veces Dios nos da porque nos ponemos tercos en nuestros corazones. Y muchas veces Dios nos permite que caminemos en esos caminos para al final darnos cuenta que Dios siempre tiene la razón y que Dios tiene sus diseños y que vamos a volver tal vez un poco estropeados, un poco golpeados, pero hacer la voluntad de Dios. Verso 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel hizo lo correcto. Samuel oró al Eterno. Y el Eterno, verso 7, le dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todos los que ellos te digan, porque no te ha desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que yo no reine sobre ellos. Ellos rechazaron el diseño de Dios y Dios tomó esa palabra como un rechazo a él. No porque Dios sufra de un espíritu de rechazo, sino que cuando nosotros rechazamos los caminos de Dios y sus diseños, nosotros estamos rechazando a Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta cuál es el diseño que nosotros estamos siguiendo. No porque sea lo de moda. Hay canciones, hay alabanzas de moda hoy que no son el diseño de Dios. Hoy en día tenemos la inteligencia artificial y usted puede buscar y le puede escribir a la inteligencia artificial que le dé un mensaje, un bosquejo para una prédica de cualquier tema y se lo va a dar de una manera magistral. Pero no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que tengamos intimidad con Él y que Él impregne nuestro espíritu de una palabra sazonada, bajo la unción del Espíritu Santo, para que cuando esa palabra sea impartida, haga el efecto en los corazones de los que la reciban y pueda servir como semilla que germina y dé fruto a su tiempo y que su hoja no caiga. Porque la palabra es clara y dice, porque la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Usted puede dar un discurso,
Pero si ese discurso no tiene el sello de la aprobación del Eterno, será un discurso vano. Yo sé que a usted le ha pasado. Hay palabras, hay prédicas, hay enseñanzas que han quedado en lo profundo de su corazón y han transformado su vida. Han transformado mi vida. ¿Por qué? Porque salió del corazón de Dios, salió de un altar de intimidad de Dios. Usted puede predicar de un solo versículo, pero si ese solo versículo fue entendido, fue impregnado de la presencia de Dios en un altar, créame que ese versículo va a llevar fruto y fruto en abundancia. No es el que sabe más. En unos momentos vamos a leer de un hombre que fue sobrenaturalmente sabio, pero su final fue terrible porque no tenía el temor de Dios, no tenía la presencia de Dios, la había abandonado. Y fue un hombre sabio sobrenaturalmente. Yo creo que usted ya tiene idea de quién estamos hablando. Entonces, a veces es bueno saber, sí, la palabra dice que mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Tenemos que conocer la palabra, pero a ese conocimiento tiene que llevar presencia de Dios. Pablo, el apóstol Saulo dice, yo no vine a ustedes con un discurso de sabiduría, sino con el poder de Dios, con el poder de Dios, con manifestación del poder de Dios. Y cuando nosotros llevamos la palabra en esa manera, entonces veremos a Dios obrar en nuestra vida. Entonces Dios tiene sus diseños. No cometamos el error que hicieron el pueblo de Israel en pedir un rey cuando no era el diseño de Dios. Y Dios le dice a Samuel, escúchalo Samuel, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, porque ellos son un pueblo escogido. Nosotros debemos de vestir como Dios quiere que nosotros vistamos, hablar como Dios quiere que nosotros hablemos, aún comer como Dios quiere que nosotros comamos, vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. No podemos vivir como viven los demás, porque fuimos comprados a precio de sangre y nuestra vida le pertenece a Él. Y somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Sigamos en la palabra. Y Dios escucha al pueblo. Y bingo, Dios les da su rey. Y Dios le da al rey Saúl. Dios le da a ese rey. Y ese rey vino a ser terrible, porque aunque fue ungido por Dios, aunque fue escogido por Dios, no salió de la voluntad ni del diseño de Dios. Y cuando nosotros escogemos a nuestro deseo, a nuestro diseño, las cosas no van a salir como Dios quiere que salgan. Las 12 tribus de Israel fueron gobernadas al principio por 3 reyes. Estando ahí al pie de Canaán, tuvieron 3 reyes. Primero fueron gobernadas por jueces, pero luego, cuando ellos pidieron rey, Dios les dio rey. El primer rey fue el rey Saúl. Y fueron gobernadas las 12 tribus, el pueblo de Israel, 12 tribus. Es importante que tengamos esto en mente. Las 12 tribus de Israel, incluyendo Judá, las 12 tribus, el pueblo entero de Israel, fueron gobernadas primeramente por 3 reyes. ¿Cuáles fueron esos reyes? Fueron Saúl, David y Salomón. Saúl, David y Salomón fueron los 3 reyes, los cuales ellos reinaron sobre todo el pueblo de Israel, que incluían las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob. Hasta que, hasta que la palabra de Dios se comienza a cumplir.
Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1 al 13. Libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 13. Dios escoge a Saúl. Dios le da una directriz a Saúl, pero Saúl, como fue producto de un deseo del pueblo, de un capricho del pueblo, Saúl reina bajo capricho. Y cuando Dios le da una instrucción clara al rey Saúl, él hace lo que a él le pareció bien. Dios le había dado la instrucción de que conquistara un pueblo y que exterminara a todo mundo en ese pueblo. Pero dice la palabra, y usted lo puede leer, que el rey Saúl quiso perdonarle la vida al rey y agarró las cosas de oro de más valor que había en ese lugar y las trajo para traerlas al templo de Dios, como si Dios necesitara oro. Porque a veces pensando que esto es para la gloria de Dios, cometemos errores. Dios no necesita que nosotros traigamos cosas que nosotros pensamos que es para la gloria de Dios. Dios quiere que nosotros seamos fieles a lo que Él nos ha hablado en su palabra. Y cuando nosotros somos fieles a lo que Él nos ha hablado en su palabra, entonces eso sí le traerá gloria a Dios. Saúl le perdonó la vida al rey, le perdonó la vida a unas vacas, a unas ovejas. Y cuando Dios envía a un profeta a confrontarlo, le dice el profeta, parafraseando, estoy, Rey Saúl, ¿hiciste conforme la palabra que Jehová tu Dios te dio? Y él le dijo, sí, conforme a lo que él me dijo, yo lo hice. Y el profeta le dice, ¿y qué son esos bramidos de cabra y de vacas que escucho? Porque Dios tiene todo visto, nada se le puede esconder delante de la presencia de Dios. Dios sabe la intención con lo cual hacemos las cosas. Dios sabe la intención por la cual oramos. Dios sabe la intención por la cual estoy dando este estudio. Dios conoce la intención por cual predicamos la palabra. Dios conoce la intención por cual tú predicas la palabra. Dios conoce la intención. Aparentemente es bueno estar enseñando la palabra. Y cualquiera que me pueda ver o me escuchar dice, wow, qué bueno que está predicando, está enseñando la palabra. Pero si mi intención no es la correcta, esto no le está trayendo bendición ni glorificando a Dios. Porque tiene que haber la intención correcta en el corazón. Hoy en día hay muchos ministros de alabanza, pero si tú ministras una alabanza para que el pueblo te escuche y no para abrir los cielos, entonces en vano estamos ministrando. Estamos ofreciendo un fuego extraño. Por eso la palabra es clara y dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque tiene que ver la intención. Tiene que ver la intención. Me traía el Espíritu Santo a memoria hoy al fariseo que oraba y decía, Señor, gracias te doy, porque no soy como este infeliz. Yo no peco, yo cumplo con mis ofrendas y te estoy sirviendo en el altar. Pero había un publicano y un publicano era uno que no tenía relación con Dios. Y el publicano tenía conocimiento de su posición y él decía, ten misericordia de mí que soy pecador. Y Jesús hablando en esa parábola dijo que el publicano había sido escuchado por Dios por la intención de su corazón. Sí, el fariseo no había cometido pecado. El fariseo daba sus ofrendas. El fariseo le servía a Dios.
pero lo hacía con una actitud, con una intención errónea. Lo hacía para vanagloriarse. Hoy tú les puedes estar y yo sirviendo a Dios con una actitud errónea, con una actitud de vanagloria, para que nos miren, para que nos inviten, para que sepan que nosotros sabemos, para que gritemos más. Pero los diseños de Dios son para que nosotros nos revisemos nuestra vida y que nosotros nos demos cuenta que la intención con la cual hacemos las cosas pesa más delante de la presencia de Dios. Y Dios destituye a Saúl. Y Samuel era un profeta conforme al corazón de Dios, que dice la palabra que Samuel lloró a Saúl toda la noche. Y Dios le dijo, no llores más, Samuel, por Saúl, porque yo lo he desechado. Pero me he escogido a otro que va a reinar por mi pueblo. Y Dios escogió al rey David. Usted conoce la historia de David. Usted sabe que Dios lo preparó con osos, peleando con lobos, con de todo, protegiendo a las ovejas de su padre. Y que después le pone a un Goliat. Y ese Goliat iba a ser la promoción de David a llegar a otros niveles. Y es ungido como rey de Israel. Y en el tiempo de Dios, Dios permite que David sea el próximo rey de Israel. David falla. David peca delante de la presencia del Señor. Pero David se arrepiente. David busca restauración y transformación. Y escribe aquel salmo que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Y David muere. Y Dios le da a David un segundo hijo con Betsabé, porque el primer hijo fue producto de un adulterio y homicidio. Y Dios no le perdonó la vida, porque dice la palabra de Dios que el alma que pecare morirá. Y esta alma de este bebé era producto de un tremendo pecado. Y aunque David oró y ayunó por la vida de este niño, Dios se lo llevó. Pero Dios le da otro hijo y le da al rey Salomón. El rey Salomón crece y llega a ser el rey después de David. Y Salomón miró el proceso de transformación de David, a punto que cuando él toma el reinado, Salomón ora a Dios y él le hace un pedido y le dice que le dé sabiduría para gobernar a su pueblo. Dios le dice, por cuanto has pedido sabiduría, yo te daré riquezas y te daré la sabiduría. Y Salomón llega a ser el hombre más sabio en la faz de la tierra después de Yeshua. Un hombre sabio, lleno de sabiduría. Y era rey y tenía el Espíritu de Dios, porque en el tiempo donde estaba viviendo Salomón, solo los reyes y los sacerdotes tenían el Espíritu de Dios. Salomón, lleno del Espíritu de Dios, ponga eso en consideración. Tenía el don de la sabiduría de sobremanera, sobrenaturalmente en él. Y dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Verso 2. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel,
no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Dios no le da a Salomón una restricción en cuanto a las mujeres. Lo único que Dios le dice a Salomón, le dice, no te llegues a mujeres extranjeras. Es decir, no busques mujer fuera del pueblo de Israel, fuera del pueblo de Dios, fuera de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque si tú te llegas a ellas, a estas mujeres extranjeras, ellas van a llevar tu corazón a servirle a otros dioses. Y eso es tan vigente el día de hoy como en los tiempos de Salomón. Y hoy vemos un fenómeno en muchos lugares, personas que están en el pueblo de Dios que buscan parejas fuera del pueblo de Dios. Y aunque hay excepciones a la regla, que por la gracia y la misericordia de Dios hay 2 o 3 que se han salvado, dice la palabra de Dios que no habrá, no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Porque no está hablando de que si la persona es mala o la persona es buena. Aquí está hablando de quién está gobernando en el corazón de esa persona. Nosotros no somos un cuerpo hecho de carne, de músculos ni de sangre. Nosotros somos gentes espirituales. Tenemos un espíritu, un alma, y que Dios nos puso en este cuerpo. Pero cuando nosotros nos entregamos a los caminos del Señor, cuando nosotros venimos a ser parte del pueblo de Israel, Él es nuestro Dios. ¿Quién? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y conforme a sus caminos debemos de caminar. Y nosotros le hemos dicho al Señor en esa oración que casi todos la hemos pronunciado, Señor, entra a mi corazón y sé tú el dueño y Señor de mi vida. Pero las personas que no tienen el conocimiento ni les sirven a Dios, aunque sean buenas, su corazón al final va a ir detrás de dioses ajenos que Dios no nos llamó a ello. Y el verso 3 dice al final, a estas pues se juntó Salomón con amor. La palabra es clara y dice, a estas pues se juntó Salomón con amor. La palabra amor en hebreo es la palabra ahabá. Y la palabra ahabá no solo trata de un sentimiento, no solo habla de emociones, sino habla de un amor activo, dinámico, un compromiso. Cuando una persona ama, no solo ama por el sentimiento, porque le cae bien la persona, porque eso es querer. Pero cuando la persona ama, cuando nosotros decimos que amamos a Dios, nosotros estamos hablando de un amor dinámico, un amor que es comprometido. Yo estoy comprometido con Dios o con esa persona y es activo, es dinámico, no se cae de un día para otro. En griego tenemos diferentes palabras para describir amor. Está el amor filial, que es el amor entre unos a los otros. Está el amor eros, que es el amor, de ahí viene la palabra erótico, que es el amor entre parejas, es esa seducción. Y está el amor ágape, que es el amor de Dios para nosotros según el griego. Pero en hebreo
la única palabra para amor que describe el compromiso de Dios con su pueblo y Dios y con él es la palabra Ahabá. Y dice aquí que Salomón se juntó con estas mujeres y se juntó en amor. Se comprometió con ellas. Por eso Salomón fue llevado a otros dioses. Bendito sea el Señor. Primera de Juan. Vamos allá. Primer capítulo, primera epístola de Juan. Ya casi al final del libro del Nuevo Testamento o del Pacto Renovado o el Brit Hadashah, como usted desee llamarlo en esta noche. Primera epístola de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Allá. Y vamos a buscar en el verso 15. Primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 15. Y dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué dice la palabra? No améis al mundo, no te comprometas con el mundo, no te enamores del mundo ni de las cosas que hay en el mundo, no te enamores del sistema, no te comprometas con el sistema, porque si tú te comprometes con el mundo, con el sistema, el amor del Padre, el compromiso del Padre no está en mí, no está en ti. Porque si nosotros, dice la palabra, no podemos servir a dos señores. De una fuente no puede salir agua dulce ni agua salada. Y Yeshua lo dijo de esta manera: no podemos servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Por eso es la prohibición de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y Dios le habla al rey Salomón y le dice que no se juntara con las mujeres extranjeras porque iban a desviar su corazón de servirle a Dios. Verso 3. Y mire cuán desviado llegó a estar el corazón de Salomón, un hombre lleno del Espíritu de Dios y con una sabiduría sobrenatural. Ahora le pregunto yo y me pregunto a mí en esta hora: ¿yo tendré esa sabiduría sobrenatural? Verso 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Es que tremendo. Cada vez que una persona se allega a una persona, a otra del sexo contrario, o a una persona en sí, porque hoy en día usted sabe que aún los varones se están echando con varones, acostando con varones, y las mujeres se están acostando con mujeres. Cada vez que hay una unión, el alma se hace una y comienza lo que se llama la fragmentación del alma. Conforme a las personas han tenido relaciones íntimas con una persona, han tomado parte del alma de esa persona y la otra persona ha tomado también parte de esa persona. Ha tomado bendiciones que traía esa persona y también maldiciones que traía esa persona.
Y entonces se mezcla el café con la leche y ahora se vuelve un café con leche. Pastor, usted está exagerando. Si usted se va a lo que se practica hoy, lo llamado la nueva era, ellos enseñan que la energía sexual es tan poderosa que cuesta un tiempo después que usted se dejó de esa persona desligarse de esa energía sexual, porque hablan de un mundo espiritual. Imagínese cuán fragmentada estaba el alma de Salomón, que había tenido 700 reinas y 300 concubinas, y no eran cualquier niña de preescolar. Cuando nosotros leemos la palabra, dice que las mujeres extranjeras, verso 1, una eran de Moab. ¿Y quiénes eran las moabitas? Eran mujeres extremadamente sexuales. Las moabitas eran extremadamente sexuales. Usted se recuerda cuando el profeta Balaán es llamado para maldecir al pueblo de Israel allá en el libro de Números. Y que dice que el profeta Balaán no pudo maldecir al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel estaba caminando bajo los estatutos de Dios. Y cuando una persona está caminando bajo el pacto de Dios, no hay maldad que le llegue. No hay conjuro del diablo que le llegue, porque la palabra de Dios dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del omnipotente Dios. Israel estaba acampando y dice que cuando el profeta Balaán mira el campamento de Israel, miró sus tiendas y los miró de tal manera, bendito sea el Señor, de tal manera los miró el profeta que no pudo maldecir a ese pueblo. Entonces, cuando él no puede maldecir al pueblo, dice la palabra que se fue el profeta a su casa. Y una vez que se fue el profeta a su casa, le dijo al rey Balac, le dice, yo no puedo maldecir a ese pueblo porque está cubierto, está protegido bajo la cobertura del Eterno. Pero si tú le envías mujeres moabitas y seducen a esos hombres, seguros caerán y la protección del Dios de ellos los dejará. Y así fue como vencieron al pueblo de Israel en ese entonces, porque enviaron a las mujeres moabitas, mujeres sensuales. También las hijas de Amón, que no eran otras niñas de preescolar. Las de Edom eran nada más y nada menos descendientes de Esaú. Las de Sidón y las Eteas tenían dioses ajenos como Astarte, como Moloc, bendito sea el Señor. Y lo vamos a ver más adelante. Verso 4. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto como Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces, pastor, pero es que yo miro gente que se ha metido con fulano y con mengano y no les ha pasado nada. Han vivido la vida bien. Es más, le ha ido hasta bien, han sido hasta bendecidos. Pero dice la palabra que cuando Salomón ya era viejo, ¿qué significa que cuando Salomón era viejo? Pasó un tiempo para que hubiera habido el efecto en el corazón de Salomón. Por eso es importante obedecer a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a dar la bendición para todas las cosas. A veces el daño no se mira el primer año. A veces el daño no se mira ahí nomás. Pero créame
que la palabra de Dios no pasa en vano. La palabra de Dios se cumple tarde o temprano que se cumple. Y ignoramos, cuando nosotros ignoramos las instrucciones de Dios, nosotros seremos presa fácil de caer en aquello que Dios nos ha prevenido anteriormente. Dice, y el corazón de Salomón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Le pregunto yo a usted, David pecó y bastante. David cometió errores grandísimos, pero David se arrepintió. David buscó restauración. Y si usted no lo cree, lea el Salmo 51. David buscó restauración. David buscó arrepentirse y vivir una vida agradable delante de la presencia de Dios. Y dice la palabra que todo lo que había hecho David se lo perdonó el Señor. Y no solo lo perdonó, sino que vino a llamarlo perfecto. Vino a llamarlo perfecto. Porque la perfección en la palabra no se trata de no haber cometido el error, sino se trata de buscar la restauración en su palabra. Y la palabra de Dios dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y se cumple la palabra en Isaías, que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrían a ser blancos como blanca lana. Y pasó un tiempo. Salomón, me imagino que en sus tiempos buenos siguió ofreciendo sacrificios a Jehová, pero fue cuando llegó a viejo que él se dio cuenta que su corazón había sido desviado a las cosas que no le llamaban al Señor. Y dice el verso 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, un ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón, verso 6, lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Verso 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, dios abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y ofrecían sacrificios a sus dioses. Verso 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Wow, Dios se le apareció a David. No, Dios se le apareció a Salomón 2 veces. No es que le habló, Dios se le apareció, así como se le apareció a Moisés, Dios se le apareció a Salomón 2 veces. Pero él creyó que sabía más que Dios según su sabiduría y se dejó guiar y llevar por caminos que Dios no le dijo que fuese. Así que tú y yo podemos tener todas las experiencias espirituales que nosotros querramos tener, todas las que tú y yo podamos anhelar y tener. Pero si nosotros desobedecemos la palabra y descuidamos el pacto que Dios ha hecho con nosotros,
no importa. Y a lo mejor tú no tienes ninguna experiencia sobrenatural con Dios. Tal vez nunca has tenido una experiencia sobrenatural con Dios, pero te ha caído bien y has puesto en práctica lo que dice su palabra. Entonces eres aún más sabio que Salomón. Verso 10: y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que Jehová le mandó. Y lo vamos a dejar aquí en esta noche. Mas él no guardó lo que Dios le había dicho que guardase. Bendito sea el Señor. Entonces es importante que nosotros pongamos cuidado a las cosas que hemos aprendido y oído. No sea que nosotros nos desviemos de lo que Dios